Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Eh, bueno, ¿qué le puedo decir? Esta semana hay una preocupación que tengo de sostenibilidad, finanzas sostenible, medio ambiente, economía verde, una cantidad de nombres increíble. Bueno, para eso aquí está sonriendo al lado mío, parece Lorena Muñoz del Campo. Lorena es una speaker internacional fantástica. Gracias. Me ha costado mucho traerla Mm. porque ella se la pasa dando vuelta por el Sí, mundo. yo vivo en una maleta en realidad. Sí. Así que cuéntanos quién es Lorena Muñoz del Campo, Bueno, primero. buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y estoy muy feliz de estar en Chile nuevamente. Que Sí, yo vivo en Chile, pero la gente no cree que yo vivo en Chile. al menos Eh, yo no. ¿No? No. Mucha gente me dice de repente, ¿y usted era chilena? Yo sí soy. Bueno, y entonces yo estudié licenciatura en bioquímica, porque cuando yo era chiquitita quería ser astronauta. Y en las películas de ciencia ficción, el oficial científico de la nave era el primero que viajaba al planeta. Claro. Y normalmente era químico, bioquímico, ingeniero químico, cosas así, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a estudiar bioquímica para ser astronauta. Cuando salí de la universidad, mi especialidad era microbiología molecular, o sea, como ingeniería genética, pero eso es como que no se necesitaban muchos en Chile. Y empecé a trabajar en el área de medio ambiente en 1991, O cuando el sea, medio ambiente no existía en Chile. Y partí muy dentro de lo que es la parte dura de la ingeniería, de la ciencia, buscando soluciones de lo que podía ser la contaminación del medio ambiente, pero desde un punto de vista de hacer cambios dentro de las organizaciones que hicieran más eficiente el proceso, o sea, reducir perfecto. los costos para efectos que las empresas pudieran seguir creciendo cuidando el medio ambiente. Y esto era 1991. Y eso me movió a lo largo de los años, ya a finales de los años 90, a empezar en el mundo de las finanzas. Yo eso se lo debo a mi papá, que él dice que yo heredé su cerebro. Mi papá es financiero, Ah, mi con razón, mamá pues yo decía, era ¿cómo química. de bioquímica a A la finanza, finanza? porque me di cuenta de una cosa que siempre me decía mi papá cuando yo le contaba lo que yo hacía, que era esta cosa ambiental, y me decía, mijita, pero si con pajaritos y arbolitos uno no paga el supermercado. Las empresas tienen un solo deber, que es crear valor para los accionistas. Y Perfecto. usted con los pajaritos no le puede poner precio a los pajaritos, no le puede poner precio a los arbolitos. Y Aterrice, te decía tu aterrice, me papá. decía mi papá, Ah, usted aterrice. todavía puede hacer algo con su vida. No. Y entonces empecé a ver cómo yo podía transformar el idioma en que yo estaba hablando. Porque yo estaba hablando en electrones que dan vuelta para la derecha y para la izquierda, y estos caballeros entendían utilidad, costo, creación de valor. Entonces esos lenguajes nunca iban a conversar. No, Y empecé entonces a moverme desde la ciencia dura hacia las ciencias sociales y empezar a traducir lo que yo hacía en el idioma financiero, que era el idioma de la toma de decisiones. sí. Y pasó entonces a lo largo de ese tiempo que tuve mucha suerte. Yo empecé a trabajar como en el 92 en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para un programa de Latinoamérica que buscaba implementar lo que hoy día llamamos producción limpia. Ah, En ya, esa o sea, época ya era estamos. prevención de la contaminación. O Ya. sea, evitar que la contaminación se genere a la vez que tú generabas incremento de los retornos, o sea, de las utilidades de las empresas. Y ese programa duró una cierta cantidad de años y la idea era que uno que era de acá de Chile, como que era medio esclavo de los gringos que venían y uno aprendía y te pagaban bien. Y en esos gringos que venían, venía un señor que tenía 85 años. Yo en ese momento tenía 22, 23, por ahí. Porque Venía yo... un gurú. Y el señor este, justamente, él era del Banco Mundial Ya. y había sido toda su vida especialista en calcular cuánto significaba la parte ambiental, pero en el valor de las acciones de las empresas. O sea, una cosa súper que no se hacía en esos años, era muy nuevo. Los primeros libros de este tema datan en el Banco Mundial de 1991 y esto era 1992. Y Ay, él me regaló esos primeros libros y me dijo, ¿tú quieres que yo te enseñe a hacer lo que yo hago? Y yo en realidad le dije que sí,
porque mi mamá me había dicho que uno de sus mayores tiene que hacerles caso, y entonces yo le dije que sí. Qué obediente la Sí, niña. porque yo era una niña buena. Era una niña buena y además le hacía caso al papá. Claro. Y entonces el Señor me enseñó a hacer algo que en realidad no existía en el mundo en ese momento. Y yo empecé en todos los proyectos que yo hacía a agregar esta cosita, que era como, mira, vamos a hacer, ponte tú, el tratamiento de los residuos líquidos, pero esto va a significar tanto por ciento más de utilidad. Ya. ¿Ya? Y era como que ellos quedaban como Aprendiste para adentro. a medir A medir los pajaritos, Los pajaritos, y ponerle ya, precio. Y esto exacto. a lo largo de los años se transformó en que ingresé tempranamente al mercado de los bonos de carbono en el 2002. Me transformé en especialista de Naciones Unidas para auditar y generar estos proyectos desde más o menos el 2008, 2009 en varias especialidades. Y entonces mi carrera cada vez más se hizo internacional. Y ya hace unos 20 desde inicios del siglo XXI, del 2002, 2003, que yo prácticamente trabajo en la región latinoamericana. Y cuando me llamaron el año 2019 de Chile, en realidad no de Chile, de la Caja Andina de Fomento, que es el Banco de Reconstrucción de América Latina, para ayudar a Chile. Ya. Fue la primera vez que hice algo en Chile O sea, después así del 2002. volviste recién Sí, a aplicar algo acá. acá. Y yo había dejado de trabajar en Chile como en el 2004, más o menos. Ahora, lo que hice para Chile fue bien bonito y lo están haciendo, que es, hice un modelo financiero. Yo eso es lo que hago hoy día. Yo hago modelos financieros para que las organizaciones, las asociaciones, los países puedan implementar políticas sostenibles, pero que permitan crecimiento económico. Y entonces, por ejemplo, Me da risa porque quieren dejar contento a tu papá, a tu a todo el mamá, mundo. al Es caballero que, de... y fíjate que fue ¡Qué bonito, buena! porque mi Es la papá, unión. imagínate, yo la sufrí harto, yo lloraba 25 años que mi papá me decía que no, que esto no iba a funcionar, y yo sí, te juro que yo me la sufría. Y mi mamá me decía, hija, usted no se preocupe, que un día su papá se va a dar Va cuenta a de todo lo que entender. usted vale y toda la cosa. Y yo lloraba, lloraba. Y cuando mi papá cumplió 70, estábamos todos ahí, nosotros somos 5 de las 2 vueltas de mi papá. Estábamos los 5 ahí y mi papá me abraza así y empieza, y esta es mi hija. Y yo quedé así como, ¿qué va a decir? Quizás va a empezar con el mismo discurso De de los antes, pajaritos. con los pajaritos. Y empieza, porque esta es la única de todos mis hijos que heredó mi cerebro. Porque yo siempre lo supe que esto del medio ambiente era importante. Cuando yo Él lo firmaba el sabía. cheque para Chile, porque él trabajaba en Lenato, entonces había un cheque que firmaban para el Estado de Chile. Y él era uno de los que firmaba y ese sobre. Entonces decía, cuando yo firmé, yo ya lo sabía. Y ella continuó mi trabajo. Entonces ahí me di cuenta que mi mamá tenía razón, pues mi mamá ya se había muerto cuando eso pasó, pero no importa. Entonces pasó que yo estaba trabajando en la región latinoamericana, me llaman de Chile, yo venía de terminar un proyecto en México y hice el modelo financiero para que el Estado de Chile pudiera emitir un instrumento de deuda soberana que permitiera financiar energía renovable y eficiencia Renovable. energética en el país. Y fue el primero en Latinoamérica que se emitió. Yo calculé que Chile podía sacar 1.500 millones de dólares y Chile logró recabar 1.750 millones de euros. Yo calculé que la tasa podía ser 2,2 y fue 0,83. Entonces fue súper bueno y eso dio ¡Qué pie bien! a financiar instrumentos financieros. Y esos instrumentos financieros fueron los que implementaron, porque yo diseñé 5. Fue el crédito verde de Corfo, que para que las pymes puedan implementar Sí, eficiencia el crédito energética, verde. ese Ya. lo hice yo. Y el crédito verde del Banco Estado para las personas, para que las personas en sus casas puedan implementar energía renovable y eficiencia energética. Ahora, yo rara vez veo el resultado de mi trabajo, o sea, aparece años después. Pero en este caso fue súper bonito porque yo tengo una amiga de la universidad que es la Marisol, y la Marisol es la que cuando va a Viña me dice, vamos a la playa, y me lleva a la playa, ¿ya? Y me hace mojarme los pies y todo eso, y yo así que voy, ya, ya, vamos a la playa. Y ella va y me dice, cuando yo volví a Chile ahora este año, me dice, Lore, me he acordado tanto de ti, y yo, mira, sí, bueno, hace tiempo que no nos veíamos. Y me dice, ¿por qué nosotros en el edificio postulamos a eso que tú me hablabas?
Entonces ella en su edificio, como quien dice Claro. la asociación de los El dueños, condominio, el claro. condominio, postularon y ya les habían ido a hacer todos los estudios y todo para hacer el cambio a las ventanas, le van a cambiar el techo, les van a hacer un montón de cosas y van a implementar esto que yo hice. Y fue tan bonito ver que el trabajo que yo había hecho ayuda a una amiga mía de tantos años, porque nos conocimos en 1985, cuando yo entramos a la universidad. Entonces, eso es bonito. O, por ejemplo, ahora fui a Ecuador, que están con la crisis energética. Hoy sí, mis alumnos están muy complicados en Sí, está Ecuador, muy complicado. sobre Yo, todo porque yo hago clase a las 8 de la noche, hora de Boston, o sea, los alumnos a las 9 de la noche, hora de Chile, son las 7 de la 7 tarde de la tarde de ellos, en Ecuador, y claro, están me súper dicen, complicados. profesora, ya no tengo luz, Claro, está entonces súper, súper complicado, pero eso se previó. 10 horas de luz creo que tienen, Sí, ¿no? O eh, 10 horas de corte. no, es 10 horas de luz, pero es que es súper complejo porque ellos salen con la luz cortada y vuelven a sus casas y les cortan la luz. O sea, Claro, tienen luz en sus casas cuando no no están están, trabajando. no están Entonces, trabajando. es complicado. Y ahí estuviste tú. Yo hice el modelo, o sea, hice el modelo financiero para que Ecuador pudiera cambiar su matriz energética. Ellos tuvieron esta misma crisis en el año 2010-2011. A mí me llamaron en el 2012 del Banco Interamericano para que ayudara a Ecuador. Ellos estaban haciendo una consultoría muy grande en el país para construir un sistema eléctrico que les diera autonomía y les permitiera exportar energía. Y eso abarcaba primero 6 centrales hidroeléctricas y después esto iba a acoplarse con energía renovable. Y eso les iba a permitir quedar primero autónomos y después exportar la energía. Se hicieron las estructuras de interconexión y todo. El problema que tenían ellos era que efectivamente el riesgo país era muy alto. En el sector energético nosotros tenemos riesgo 10%, ellos tenían riesgo Sí, 17%. que Es eso. súper alto. Estaban recién dolarizados en esa época y el único banco que quedaba, porque todos se habían ido, Sí, era el Pichincha, el banco del el Pichincha, que es como el Pichincha, Banco Estado. claro. Y entonces la tasa de interés de la deuda externa estaba en 10,8, 10,5, entre 9,8 y 10,8 era lo que lograban. Entonces lo que yo hice ahí fue, considerando que ellos estaban pasando de una matriz prácticamente 100% fósil a 80% renovable, Ya. calculé todos los beneficios sociales y todos los beneficios ambientales y eso los di de garantía del crédito. Y entonces les bajé la tasa de interés a 5,25, entre Bastante. 5,25 y 5,65, y eso era un 37% menos de lo que ellos pagaban en intereses de deuda. Y entonces eso hizo que se liberaran anualmente como 30 millones de dólares en intereses de deuda, y eso hizo que el país creciera más todos esos años. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que no construyeron todas esas centrales. O sea, ellos les consiguieron 4.300 millones de dólares. Y eso se negoció, se consiguió. El ministro de Finanzas de esa época confió en mí en realidad. Yo en esos años estaba enferma, yo tuve cáncer y Sí. esto fue en la época en que yo estaba enferma. O sea, ellos conocieron todos mis pijamas, porque al principio yo pude ir, pero después yo ya estaba en cama, ya estaba súper enferma. O sea, hubo un minuto en que si yo hoy día hacía cosas, mañana tenía que estar todo el día acostada y no me podía levantar, porque era demasiado esfuerzo para mí. Entonces todo el proyecto yo lo hice en cama y ahí conocieron todos los pijamas que yo tenía. Porque al principio, claro, me cambiaba la parte de arriba, así como en la pandemia, que uno Claro. andaba con pijama y se ponía una blusa, así andaba yo. Pero ya después ya estaba muy enferma y los proyectos tenían que ser aprobados el 31 de diciembre del año 2012. Y había pasado que el encargado del BID no quería hacer los modelos que yo proponía y quería que yo hiciera otra cosa. Yo hice esa otra cosa y salió rechazado. Esto tenía que ser aprobado internacionalmente. Salió rechazado y ahí fue que el ministro de Finanzas dijo, ¿y si usamos los modelos de Lorena? Y después de una teleconferencia complicada donde este señor gritaba desde Washington hasta Chile por la teleconferencia, hicieron mis modelos. Yo hice 2 modelos, porque yo dije, ¿y si me rechazan? Tengo el otro, así el plan B. Pero pasó que me aprobaron el plan A y ellos tenían otras centrales que querían incorporar en el futuro, digamos. Y entonces yo les regalé mi segundo modelo.
Ellos me pagaron por un solo modelo y por aprobar los proyectos, y yo les regalé el segundo por agradecimiento. Bueno, ustedes comprenderán por qué invité a Lorena. A mí realmente me iluminó, pero ahora, Lorena, tengo una pregunta bien básica. Dígame. ¿Qué hacemos nosotros que estamos en la empresa con todo tu conocimiento? ¿Qué sugerencia, qué mensaje le podrías dar a las personas que están en las organizaciones? Mira, cambiar la mirada. Einstein decía que si tú haces siempre lo mismo, nunca vas a encontrar resultados distintos. Nosotros como país tenemos una oportunidad. En realidad, nuestros países tienen una oportunidad. Lo que vale hoy, en el hoy y de aquí hacia el fin del siglo, son los recursos. ¿Quién tiene los recursos naturales? Lo que llaman en el hemisferio norte el Gran Sur. Y normalmente yo siempre soy la representante de Latinoamérica Del Gran en los Sur. foros internacionales. Y llegamos 4 o 5 del Gran Sur y 200 del hemisferio norte. Entonces, yo les recomiendo cambiar la mirada. Consideren que ya desde el 2010 la normativa tributaria de Chile establece la figura de lo que se llama el pasivo ambiental. Pasivo suena feo, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque suena así como, oh, malo, un saco grande. Pero ¿qué ocurre? Nosotros en las empresas tenemos los activos, lo que la empresa tiene y que la sirve para generar utilidades, crear valor, y el pasivo es el financiamiento. Entonces hoy día lo que nos está diciendo la norma es que mire, a usted lo financia el banco, lo financian los dueños, lo financia el medio ambiente. Pero cuando algo te financia a ti, tú jamás, jamás de los jamases, nadie creo yo, aceptaría una tarjeta de crédito que te digan gaste. Obvio. Y tú decís, oye, pero ¿en cuánto? ¿El cuál es el tope? No, no se preocupe. ¿Pero y cuándo voy a tener que pagar? No, tranquilo. ¿Y cuál es la tasa de interés? No, no se urjan. Entonces, yo entiendo que de repente las empresas, las organizaciones te dicen, oye, pero esto apareció de repente. Claro, todo este cuento. Todo este cuento de apareció. Ahora, esto es como cuando tú vas al doctor y uno tiene ya, yo creo que en mi caso, yo tengo más de 50, yo tengo 56, entonces yo voy al doctor y en realidad estoy sana hasta que fui al doctor. Porque llego al doctor y resulta que tengo que bajar de peso, que no he bajado. Después que me tomo mis remedios para la presión y me mantengo bien. Tengo el azúcar ahí controlado, pero si el día anterior yo me comí a la hora del almuerzo un dulcecito, me aparece el azúcar alto y me retan. O me acuerdo yo, eso para mi cumpleaños. Eso es como vivir en el margen. Claro, pero si yo no hago todas esas cosas, llego y estoy enferma, pues súper, súper riesgosa. Entonces, claro, eso es lo que le está pasando a la empresa hoy día. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno va al doctor y ya te dijeron que estás para la escoba y tú te controlas con las cosas, oye, te funciona bien. Aquí es lo mismo. Hay que medir y hay que ver cuál es el tamaño, cuántos kilos hay que bajar. Pero luego, ¿cuál es el tema? Que desde un punto de vista de la administración, y ahí todos los que estamos en administración, la contabilidad son asientos dobles. Está la deuda, o sea, está el debe, lo que se debe, y al haber, lo que se tiene. Y hoy día nosotros en Chile estamos súper avanzados en temas de sostenibilidad. A lo mejor no es perfecto, pero yo soy de las que cree, porque yo vengo de otras épocas, yo creo que efectivamente no es que tengas que hacer todo perfecto. Todo lo que tú haces, aunque sea imperfecto, aunque sea incompleto, todo eso vale. No es que tú digas, no, es que tiene que ser renovable, tiene que ser reciclaje, tiene que ser economía circular. No, lo que tú hagas vale. Todo ayuda. Todo ayuda. ¿Y qué ocurre? Que todas esas políticas hoy día, después de la emisión de la 461, la circular de la Comisión del Mercado Financiero de Chile, y la próxima entrada en vigencia de las normas contables, la S1 y la S2 de clima y sostenibilidad, le van a permitir a la empresa incluir esto también en el activo. Y entonces va a empezar a influenciar positivamente. ¿Y cuál es el tema? Que efectivamente hoy día, en el hoy 2024, el que lo hace bien prácticamente no tiene ni un beneficio. Y el que lo hace mal tiene una reducción de costos por no encargarse del tema ambiental. Entonces se produce como una especie de desincentivo a hacerlo bien.
Es como cuando tú eres chico Claro. y te dicen que el tatita Dios y el viejito Pascuero te van a premiar a fin de año si es que efectivamente tú te portaste bien. Pero lo que uno ve es que cuando estás en el colegio, los desordenados lo pasan súper bien. Y tú que estás ahí en la primera fila, que te revisan los cuadernos, estudias más que la cresta, no te entretienes tanto en el colegio. ¿Te fijas? Entonces se produce ese efecto. Ahora, efectivamente, Chile hoy día está estudiando lo que se llama la taxonomía de finanzas sostenibles, pedida por el sector financiero. ¿Por qué? Porque los bancos ven que de repente si le prestan plata a una empresa que lo está haciendo mal ambientalmente, le caen más multas, puede tener orden de cierre, la comunidad reclama y eso afecta los flujos de plata y afecta que le pagues al banco. Entonces el banco ahora necesita saber si la empresa es de corazón verde, está pintada verde o era verde bosque, porque todo eso implica un riesgo distinto de esa empresa. Y entonces estamos caminando. Está también abriéndose la posibilidad próximamente en que se van a certificar los créditos de carbono en Chile y, por ejemplo, el que hace economía circular, eso reduce gases de efecto invernadero y eso va a poder venderse en Chile próximamente. Hoy día tienes que hacer todo un procedimiento internacional para hacerlo. Pero efectivamente, entonces, todo esto, como quien dice, se va a bajar a la calle y vamos a poder obtener más beneficios. Vamos a tener que aterrizar en este tema rápidamente. Lorena, se nos fue el tiempo, pero Ya. volando, volando, Sí. volando. Y agradecerles a todos que nos sigan escuchando en Spotify y eh, en Spotify y en YouTube. Me quedé pensando en mi huella de carbono. Bueno, Es que te digo, o sea, tan gracias. así que si tú tuvieras una asociación de vecinos, ponte tú que hace paneles solares, podrían dar el CO2 en garantía o venderlo en la bolsa en Santiago. Y eso va a hacer que todo esto se acelere y que obtengamos beneficios. Porque yo soy de las que cree que los países como los nuestros tienen que seguir creciendo económicamente. Nosotros tenemos muchos problemas todavía que resolver, pero tenemos que manejar mejor nuestros recursos. Eso, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lore. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Ha sido un gusto.